los principales conceptos detrás de la estimación de los parámetros. Vamos a analizar primeramente dónde se ubica el área de estimación de parámetros en la parte de todo el tema de estadística y probabilidad. Y luego vamos a ver lo que son ejemplos prácticos y algunas herramientas como lo que es la máxima de verosimilitud. Y por último, terminar con toda una parte de aplicaciones, que especialmente en la parte de utilización de para qué se utiliza esto y especialmente en algunas aplicaciones interesantes, que es justamente todo lo que tiene que ver con la parte de predicción de modelos en lenguajes de alto nivel y especialmente en todo lo que son eh, modelos de lenguaje grandes, ¿no? Los LLM, que especialmente tienen que comenzar a esta parte de predicción y estimar cuáles son las palabras que pueden seguir en este caso. Así que vamos con ello y acompáñenme en esta serie, en la parte de estimación de parámetros. Bien, posiblemente cuando ustedes estén en este punto, ya ustedes han visto algunos conceptos generales en la parte de estadística descriptiva, en los cuales ustedes pueden analizar cada uno de los distintos elementos existentes. ¿Cuál es una de las razones principales en términos de la estadística descriptiva? Al final del día, la estadística descriptiva basa sus observaciones en experimentos pasados, ¿no? Entonces, basado en lo que encontramos en estos experimentos del pasado, podemos calcular lo que son promedios, modas, medias, variaciones y comenzar a tomar, pues, cierta clase de decisiones. Al final de cuentas, todo lo que corresponde a la estadística descriptiva corresponde a la consolidación, el resumen y la descripción de datos recopilados, ¿no? Basados en distintos experimentos, lo cual se vuelve base fundamental dentro de lo que es el área de desarrollo de experimentos y poder empezar a tener esa cuantificación y esa caracterización de los datos que estamos recibiendo. ¿Ok? Basados en esta estadística es descriptiva inicialmente, podemos hacer uso del cálculo de lo que son las probabilidades. ¿Ok? Básicamente nosotros podríamos utilizar como punto de partida la información recompilable en todo lo que es la estadística descriptiva y utilizarlo en el cálculo de probabilidades. ¿Ok? Utilizando todas las reglas de probabilidades que posiblemente ya hayan analizado en este punto, ¿no? Y al final de cuentas, en esta parte de probabilidades, uno puede establecer relaciones entre lo que es el valor esperado, varianzas también, y sobre ello empezar a tomar conclusiones sobre la parte de estadística. Y hasta cierto punto, en el caso del cálculo de probabilidades, lo que uno intenta es predecir eventos futuros. ¿Ok? Bajo esta perspectiva, hay temas que también entran un poco más dentro del análisis especial que puede ofrecer todas las herramientas de estadística, ¿ok? Que corresponde a todo lo que es directamente la inferencia. En este caso, la inferencia utiliza los resultados obtenidos para obtener conclusiones básicas, ¿ok? Al final del día, nosotros nos vamos en datos del pasado, ¿ok? Pero tomando en cuenta eventuales proyecciones a futuro.
Ok, básicamente la parte de inferencia es la parte de recopilación que tenemos. La pregunta es dónde entra y por qué se vuelve importante la estimación de parámetros, especialmente en el contexto donde tenemos em, pues mucho que generar. Y esta parte, en la parte de la estimación, entra en factor todo lo que es el concepto de parámetro. Entonces, en la inferencia estadística, a nosotros nos interesa calcular y obtener conclusiones válidas, ¿ok? Basados en esos datos. Tomamos un set de datos y podemos trabajar con esto. Estas conclusiones válidas son directamente relacionadas con el análisis de la incertidumbre que yo puedo tener o la certeza que yo puedo tener del evento que yo esté analizando. Entonces, en la parte de inferencia estadística existen dos factores importantes. El primero de ellos lo podemos clasificar en dos factores, lo que es la parte de pruebas de hipótesis, que esto se estará discutiendo en otra unidad, donde ya empezamos a realizar con todas las partes estadísticas y las diferentes eh, formas que podríamos tratar distribuciones y lo que corresponde a la parte de estimación de parámetros. ¿Ok? Y especialmente en la parte de estimación de parámetros entra en todo lo que se conoce como en el área de sistemas dinámicos como el problema de optimización, que al final de cuentas es el cálculo de encontrar puntos de operación en una función matemática donde podría suceder X evento. ¿Ok? Y para esto necesitamos ciertas herramientas avanzadas de matemática para poder trabajar en esta parte. Vamos primero, antes de entrar en materia, a generar una parte de discusión importante, que el primero de ellos que corresponde a la parte de qué es un parámetro. Al final de cuentas, un parámetro es cualquier magnitud que caracteriza una población. ¿Ok? Pueden ser magnitudes constantes en un problema o en una situación particular, pero que cambian cuando se trata de problemas diferentes. Y esto se vuelve fundamental en el análisis. ¿Ok? Posiblemente cuando trabajemos con pruebas estadísticas, vamos a tener o dar por un hecho de que el set de datos ya corresponde al evento que se quiere analizar y eso ya no tiene ninguna em, caracterización importante. Sin embargo, vean ustedes que en la parte de la estimación de los parámetros, estos eventos sí cambian. Y entonces, uno de los objetivos de la estimación de dichos parámetros corresponde justamente a la parte de aproximación. Vamos a verlo en la sección 3 de esta serie de videos, pero esto tiene mucha relevancia y entender cómo funciona esta parte de relevancia se vuelve trascendental, por ejemplo, en todo el fenómeno de los agentes de inteligencia artificial y la parte generativa, porque al final del día lo que se corre es en un set de datos muy grande, que es lenguajes, ¿ok? La probabilidad de detectar cuál es la palabra que sigue y que tenga sentido con, uno, la lógica de una oración, de cómo está construido un lenguaje, pero también que tenga sentido con lo que se está metiendo como entrada a nivel del sistema. Y esto se vuelve fundamental porque al final de cuentas es encontrar cómo se puede ajustar esa función de cara a algún eventual cambio. ¿Ok? Parámetros. Desde el punto de vista estadístico hay varios, la media poblacional, la varianza poblacional, etcétera. Y especialmente uno de los cambios que funciona muy bien en la parte de estimación de parámetros es trabajar entre poblaciones y muestras. ¿Ok? Ustedes ya lo deberían comprender a nivel del curso. Una muestra uno lo toma desde el punto de vista que sea estadísticamente significativo. Sin embargo, no tenemos la probabilidad o se vuelve muy complicado, en este caso la posibilidad, de realmente
obtener toda una población. Se vuelve muy complicado. En un proceso industrial. Pensemos en un proceso de fabricación de tarjetas de gráficos, donde estamos en una línea de producción y pueden pasar 100 unidades en 1000 unidades en una hora. Estar haciendo controles de calidad se vuelve bastante complicado. Entonces, tenemos que echar mano, primero, en una parte de esta parte del muestreo, de cómo lo podemos generar, y luego tener la parte de estimación de parámetros. Más conceptos importantes. La población, que está relacionada con lo que les estoy comentando, es el conjunto total de todos esos elementos, son todos. Es decir, en esta fábrica de producción de chips, yo puedo analizar todos, lo cual no es rentable, no es práctico y está sujeto a muchos errores. Y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Ok? Pueden ser infinitas, infinitas y tienen muchas limitaciones que se tienen. Para ello, una de las partes importantes a nivel de la estadística corresponde a la parte de una muestra y es subdividir o extraer un subconjunto de esa población total que sea una representación fidedigna como esta. Y para esto hay muchas técnicas, especialmente de cómo se establecen cada una de estas distintas muestras, pero al final del día, independientemente de la técnica o del criterio estadístico que usemos para seleccionar esta muestra, el objetivo principal es que esta muestra represente de forma fidedigna a la población y en una buena medida. Y entonces aquí es donde entra el concepto también de todo lo que son pruebas de hipótesis, porque entonces entramos en los grados de confianza y cómo esa muestra pues representa sí o no la parte del sistema como tal. ¿Qué sucede con la parte de las muestras? A nivel de muestra nosotros trabajamos desde el punto de vista aleatorio. ¿Ok? Si nosotros escogemos muestras, podemos generar sesgos importantes a nivel del sistema. Desde el punto de vista de un semiconductor, ustedes saben que el semiconductor presenta pérdidas de rendimiento cuando el semiconductor se conduce. Y la razón es relativamente simple dentro de la mecánica del estado sólido. Si yo caliento un semiconductor a nivel atómico, ese semiconductor comienza a vibrar. Y esas vibraciones generan problemas en lo que es la difusión de los electrones y cómo se pueden mover, porque estarían chocando, se vuelve muy caótico. Entonces, para poder caracterizar un evento, por ejemplo, una parte del semiconductor, si yo tomo los eventos al inicio del proceso, donde el semiconductor aún no se ha calentado, voy a tener una parte de sesgo, lo cual se vuelve bastante importante. O si solamente tomo las muestras que están hacia el final. Así que uno debería empezar a trabajar con una parte de muestreo aleatorio. Al final del día, el sesgo, vamos a reconocerlo como esa tendencia a beneficiar o a afectar un resultado. ¿Ok? En la parte del muestreo aleatorio, nosotros vamos escogiendo esta parte de la discretización, es decir, vamos haciendo un conteo entre las distintas muestras y podemos definir que para un conjunto de muestras desde X1 hasta XN son una muestra aleatoria de tamaño n si cada una de estas variables son variables independientes, es decir, no tienen ninguna correlación entre sí, no son dependientes de los eventos anteriores, y si para cada una de ellas uno puede asumir que ese componente tiene la misma distribución de probabilidad, no cambia. Yo los debería poder caracterizar igual y son las dos condiciones que tenemos.
Bien, hecha toda esta introducción, entremos ahora en la parte de materia y empecemos a entender de qué tratan los estimadores. Cuando nosotros tenemos una muestra a nivel estadística, ¿sí? Se obtiene información importante sobre los parámetros, media, varianza, proporción, que al final de cuentas son desconocidos de la población. Nosotros los podemos sacar, pero tenemos esta parte que es muestral. No podemos entrar y asumir que esto corresponde a todo lo que se tiene en una población. Ya tendríamos un problema de sesgo en la toma de decisiones. Al utilizarse un muestreo aleatorio, que era lo que queremos evitar, ese parámetro muestral, pues por obvias razones, es distinto al parámetro de la población. O es el primer supuesto que uno debería tomar en cuenta, no son iguales. Entonces, en este caso, este parámetro muestral varía de una muestra a otra, ¿ok? Y puede ser también tratado como una variable aleatoria, que es lo que nosotros conocemos estadísticos. Y esos estadísticos, pues existen una gran cantidad eh, de valores que nosotros podríamos calcular, que en el curso, pues van a estar explorando y eventuales otros cursos, pero podemos tener T-Student, podemos tener el chi-squared, podemos tener el Anderson-Darling, ¿ok? Podríamos tener el coeficiente integral de arcaico, el bayesiano también, el AIC o el BS, y hay montones en esta parte del estadístico. Y entonces, un estadístico termina siendo cualquier función de las observaciones de en esta muestra aleatoria que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros tenemos una muestra aleatoria, ¿ok? Cada uno de estos muestreos de tamaño n son pues estadísticos, ¿no? Tenemos una media muestral, una varianza muestral, una desviación estándar, ¿ok? Y permítanme acá nada más hacer un dibujo para entender mejor esta parte del concepto que nosotros podemos tener. Entonces vamos a dibujarlo por acá. Esto pues es un eje aquí nada más en la parte de las muestras y aquí tenemos la parte del valor, ¿ok? Entonces pues vamos muestreando. Y eso es lo que se genera a nivel de muestras. Y vamos uniendo aquí cada uno de los puntos. Esto verde que nosotros tenemos acá sería pues entonces nuestra distribución poblacional, ¿no? Y en el caso de esta distribución poblacional, por las razones que ya hemos explicado, se vuelve muy complicado poderlas tener todas, ¿no? Y entonces aquí yo voy a tener mi x1, mi x2, y aquí toda esta parte de puntos, hasta llegar a xn. Y cada uno de estos puntos es un momento, una fotografía de dónde se encuentra esa distribución poblacional que yo tengo. En el caso de la electrónica en general, esto se vuelve fundamental porque vean ustedes que lo único que yo puedo tomar relaciones entre cada uno de ellos es un parámetro e intentar correlacionar cómo este parámetro que yo tengo acá se correlaciona con el parámetro poblacional. Y les decía que en la parte electrónica es importante porque las computadoras son binarias. Entonces, si está más adelante en algún curso de robótica o en la parte de control, para poder trasladar todas las variables físicas que tenemos en el entorno, tenemos que meterlas en un procesador de forma discreta, el nivel de muestras que se puede tener. Entonces, necesitamos hasta cierto punto garantizar
que independientemente de cómo yo voy muestreando esta señal, yo tengo que poder garantizar o alcanzar de que mi sistema va a corresponder al parámetro desde el punto de vista poblacional y así evitar los problemas. Lo mismo sucede con todo el tema de la inteligencia artificial, especialmente con todo lo que corresponde a los modelos de lenguaje grandes, el LLM, porque al final de cuentas yo no puedo pensar en recorrer todo el diccionario. Eso es computacionalmente ineficiente. Entonces lo que intento buscar y aproximar es hacia dónde nos tenemos que mover en este caso. Volviendo al tema más básico, en todo lo que son los problemas de inferencia, lo que necesitamos son los parámetros poblacionales, no los parámetros estadísticos. En este caso corresponden a la parte de la muestra. Entonces, lo que queremos con la parte de estimación de parámetros es aproximar lo más cerca posible lo que corresponde a la parte de la población basado en una parte de la muestra. Y ese es el objetivo principal. Y existen distintas técnicas en la parte de estimación de parámetros. Si nos metemos en el área de sistemas dinámicos, también tenemos muchos temas en la parte de la optimización que se tiene por aquí. Entonces vamos con algunos elementos de peso. ¿Ok? El estimador puntual. Cuando nosotros hablamos de un estimador puntual, es un estadístico que se usa para aproximar o estimar un parámetro poblacional, cita, denotado como cita tilde, en este caso phi tilde, que es una función. ¿Ok? Y en este caso, esto es lo que nosotros conocemos como una función de peso. Noten ustedes que en este caso, si yo puedo calcular esta función, pues no tiene sentido porque ya debería tenerlos todos. No es lo mismo calcular a la parte de estimar, porque la estimación termina siendo un aproximado. Y lo que intentamos buscar con ese aproximado, de nuevo, es que la población y la muestra estén lo más cerca posibles, o lo que describe la población y la muestra en este caso. Cuando nosotros tenemos esta estimación puntual, la estimación puntual corresponde cuando esta función de peso de phi tilde se evalúa en una muestra dada. Vamos a dar un ejemplo, aunque de momento parece trivial, conforme vamos complicando el caso, ya no se vuelve tan trivial. La media muestral es un estimador puntual de la media poblacional desconocida, y eso no aplica en todos los sistemas. Pero entonces uno podría decir, ok, yo tomo mi muestra y esta media representa esta parte de la población que yo tengo, y simplemente lo mantengo en esta parte igual. Vean ustedes que por eso lo estamos denotando con una parte de tilde. Esta parte de la tilde siempre va a representar que es un estimador, que no es la media poblacional, pero que sí aproxima o se acerca a lo que es esa media poblacional. ¿Cuáles son los parámetros más comunes a nivel de ingeniería que nosotros podemos tener? La media en una población, que pues, se estima a través de la media muestral, la varianza a través de la varianza muestral, la proporción de éxitos de una población, si estamos trabajando ya en la parte de probabilidad, entonces basado en la parte del conteo o la regla de conteo, la diferencia de las medias de dos poblaciones, pues la diferencia de las dos poblaciones de muestra y la diferencia de proporciones de éxito de dos poblaciones, ¿ok? Que podemos existir. Para cada uno de los parámetros, yo puedo tener más de un estimador y yo podría acercar el problema bajo la perspectiva de distintos optimizadores. De hecho, que esto es lo que ya se conoce como funciones objetivos múltiples, donde yo tengo que empezar a jugar con una tabla completa de pesos y comenzar a evaluar cómo trabajan en esa perspectiva.
algunas propiedades o esos criterios que nosotros deberíamos tener. El primero de ellos es garantizar, y eso es algo que vamos a empezar a aprender. Esto es una parte introductoria, pero ¿cuál estimador es más adecuado? Dado que una mala selección del estimador también me puede llevar a sesgos en este caso y que me pueda mantener por acá. Veamos algunas de esas propiedades para aprender cuál debería en general. Primero, que ese estimador tiene que ser insesgado. Y esta parte de que sea insesgado o no, pues existe toda una teoría que se llama pruebas de sesgo, donde se pueden trabajar varias de esas pruebas para garantizar, por ejemplo, si esa media es una media local o es una media general, o es una varianza local especificada en un parámetro o en un rango en específico, o si podría mantenerse por acá. Y lo otro, que este estimador tiene que tener una varianza muy pequeña para muestras grandes. Esa es la segunda condición. Entonces, cuando nosotros hablamos de un estimador insesgado, es si el valor de ese esperado de ese estimador es igual al valor real que se tiene. Vamos a verlo en la segunda parte con más ejemplos. Aunque en esta parte uno podría decir, bueno, pues ya conozco la parte real, cómo se mantiene. Y eso lo vamos a entender más adelante. De hecho, que eso es muy, muy importante. Volviendo al caso de todo lo que es temas de aprendizaje de máquina y demás, vean ustedes que esto es lo que se usa como factores de corrección. Porque al final del día, si nosotros tenemos un sesgo, pues yo debería empezar a garantizar, compensar esa diferencia que yo tengo a nivel del estimador, que esto pues va a corresponder y es lo que se va a llamar como la parte de la distancia. Ok, vamos con un pequeño ejemplo para ir entendiendo. Lo que se nos pide es comprobar que la media de una muestra aleatoria de tamaño n corresponde a un estimador insesgado, es decir, no hay cambios en este caso. Entonces, veamos la parte del estimador. Al final del día, la media termina siendo la sumatoria de cada una de las funciones dividido entre la parte de las funciones, que cada uno de los valores dividido entre el total de esos valores que yo estoy tomando. Al final del día, cada uno de estos valores pues corresponde también a una media por sí misma. Son valores esperados. Entonces, en este caso, cada una de estas variables tiene una media, que es un valor esperado de cada uno de estos valores esperados que yo tengo. Vean ustedes que cuando yo tengo todas estas partes de los términos y los voy sumando, pues voy a obtener que la totalidad seguiría siendo n por mu, por el valor esperado, y entonces esto se cancela. Quiere decir que esta media de esa muestra aleatoria, en el que yo estoy tomando todos esos valores, corresponde o es un estimador insesgado, ya que no hay diferencias. Vean que muchas de esas pruebas de estimación, a pesar de que estas que son todavía las de la media y demás se vuelven más simples, son mucho analíticas, la parte de la solución, para poderlo garantizar. Más adelante vamos a ver, por ejemplo, todo lo que es la máxima de verosimilitud, que eso sí aproxima directamente funciones más avanzadas o distribuciones más avanzadas que nosotros podamos tener. Vamos con más propiedades de estos estimadores. Para un estimador puntual, que sean insesgados, el estimador con menor varianza
esto es importante, el que tenga la menor varianza, es un llamado estimador insesgado de varianza mínima. Y esto se vuelve importante porque sobre eso es el que vamos a intentar eh, trabajar. Hasta cierto punto es lo que vamos a comenzar a establecer en términos de la varianza, porque al final de cuentas, vean ustedes que en función de las eventuales distancias que nosotros podamos tener, tenemos cambios significativos referente hacia dónde pueden llegar las colas. Y esto tiene implicaciones importantes porque amplía el margen que se tiene. Entonces, yo tengo dos estimadores o dos distribuciones que están estimando la parte de una variable. Vean ustedes que el estimador uno, este que tengo por acá, pues tiene una varianza menor que el estimador 2. Y entonces, al tener menos variación, la apertura que yo tengo cercano a la parte de la media es menor. Por lo tanto, la probabilidad de predecir el valor medio a partir de esa observación es también mayor. Y por eso usamos la parte de la menor varianza. Vamos a entender cómo se calcula esa parte de la menor varianza. ¿Ok? En términos generales, si cada uno de esos valores es una muestra aleatoria de tamaño n de una distribución normal que tiene una media mu y una varianza sigma al cuadrado, la media muestral de X es el valor, pues el estimador de menor varianza insesgado, de menor varianza, la parte de mu. Es el primer teorema que ya lo tenemos pues un poco claro. Incluso si no se sabe si existe este estimador con menor varianza, puede usarse la varianza mínima para elegir los posibles estimadores. ¿Ok? Y eso se vuelve muy importante, que al final de cuentas corresponde a mucho o se traslada mucho al problema de optimización. Y en esta parte de optimización, una de las funciones favoritas para verlo corresponde a la función cuadrática. Ven que si tenemos una función cuadrática, es una función bastante interesante porque podemos encontrar los mínimos. Estadísticamente o matemáticamente podemos recorrer cada uno de estos puntos y si utilizamos técnicas de traqueo, backward error o forward error, donde vamos buscando lo que es la parte de distribuciones o diferencias que tenemos, podemos notar cambios. Y es decir, cuando estamos acá podemos decir, ah, me voy a devolver para localizar este punto en esta parte del rastreo. Y esto nos permite encontrar mínimos locales o mínimos absolutos en función de dónde estemos operando. Y entonces, basados en esta función, uno podría empezar a programar o incluso trabajar entre las distintas funciones que uno puede tener por acá. Supongamos que buscamos una media poblacional, mu, y tenemos que elegir dos posibles o potenciales estimadores, la media muestral del sistema o una observación cualquiera, y poderlo predecir por acá. Varias cosas. Vean ustedes que para la parte de la media muestral, pues la media muestral está claro que el valor esperado termina siendo el promedio, ¿no? Por lo que ya dijimos anteriormente. Sin embargo, la varianza, la desviación o la varianza que nosotros podemos tener en esa población, tiene un efecto determinado de qué tanto está muestreando y tiene un valor de n. Sin embargo,
en un solo valor, en un solo muestreo o en una sola corrida del muestreo, pues yo tengo el mismo valor, pero toda la varianza responde estadísticamente a ese único valor que tenemos. Entonces, para cualquier n que sea mayor a 2, la media muestral será siempre mejor o una mejor aproximación que se tiene. Y en este caso, al realizar esa estimación puntual del parámetro, es indicar qué tan preciso fue la estimación, o básicamente redefinir cuál es la incertidumbre asociada con esa parte de la estimación que nosotros podemos tener. En otra de las propiedades, nosotros tenemos lo que corresponde al error estándar de la estimación, que básicamente es esa desviación estándar que nosotros podríamos tener, o simplemente la raíz cuadrada de esa parte de la variación que nosotros podemos tener. Vean ustedes que en este caso, para un muestreo, que es una distribución normal, X es la media, media de mu, y la varianza, entonces, este error que nosotros tenemos sería la varianza entre la raíz cuadrada de cada uno de los valores. Y eso es la definición del error estándar que tenemos. Si no conocemos esa varianza que nosotros podemos tener, podemos utilizarlo o cambiarlo a través de la distribución estándar de la muestra. Ejercicio mental. La desviación estándar de la muestra es el estimador insesgado de la desviación estándar o de la desviación estándar poblacional que tenemos por acá. En un estimador insesgado, esta estimación del parámetro debería estar 4 veces el error estándar de un 94 de las veces que nosotros podríamos tenerlo. Básicamente, lo que nosotros estamos diciendo por acá es la tolerancia que se tiene del estimador. Ese estimador va a estar en más o menos un rango de 4 veces la varianza del estimador, en 4 sigma. Básicamente es un 94% de las veces, asumiendo la parte de normalidad, que es lo que estamos viendo en esta primera parte o en este curso introductorio. Algunas propiedades de esos estimadores. Vamos con un ejemplo. Tenemos 10 mediciones de conductividad térmica en las cuales se obtiene un valor de media igual a X igual a 41,99 y una desviación estándar muestral de S de 0,284. Entonces, es posible decir que la estimación, usando la media muestral como un estimador de la media poblacional, es preciso. Lo primero que vamos a analizar es cuánto es este error estándar. Nosotros podemos tener ese error estándar, termina siendo la desviación estándar entre la raíz cuadrada del total de las muestras que estoy obteniendo. El valor es de 0,898. ¿Ok? Ese es el error estándar que nosotros tenemos. Ven ustedes que si se compara contra la muestral, la media muestral, básicamente es 0,2%. La diferencia que tenemos es bastante reducida. Y esa es la parte de la precisión que tenemos, porque al final de cuentas, el error, desde el punto de vista de magnitud, es muy, muy pequeño comparado con la magnitud en la parte de la estimación. Entonces, uno puede decir que el estimador de 41,924 tiene una incertidumbre de 0,2%. Y esto, pues, al final del día va a depender de la aplicación que se tiene, ¿ok? Y especialmente de cuáles son las etapas que uno podría tener. Otro aspecto dentro de esta parte introductoria corresponde al error de Bootstrap.
que nosotros podemos tener, que es básicamente el error estándar que se tiene. Ese error de bootstrap corresponde a la carga inicial y es un problema muy importante, no solamente en estimación de parámetros, sino básicamente en cualquier inicio de algoritmos. Porque entonces, cuando nosotros tenemos esta búsqueda, tenemos una función de probabilidad y se tienen esos valores sistemáticos que nosotros podemos tener en función de los em, simuladores que tenemos. Y entonces, en este caso, esta estimación que se genera, pues nos genera cargas acumuladas. Y entonces deberíamos buscar cómo compensar esa parte del error que tiene a nivel de sistema. Porque si nosotros tenemos una distribución y en esta distribución nosotros tenemos distintos valores, pues al final del día lo que estamos teniendo es una función que tiene distintas distancias, ¿no? Hacia lo que es la función real. Y ven ustedes que el error automático que estamos generando corresponde a esa distancia para cada uno de esos evaluadores que tenemos del punto correspondientes pues con la verdadera trazo que se tiene. Y esto se va estimando. Entonces lo podemos ir acumulando. En, en otro tema, en muchas ocasiones es necesario utilizar un estimador sesgado. Entonces, no está mal. Es decir, a veces es lo que hay y se necesita trabajar con estimador sesgado. Al final de cuentas, lo que sí es importante es conocer ese valor de error que se tiene entre el valor calculado y el real. Entonces, cuando nosotros tenemos este error, nosotros vamos a definirlo esto como el error cuadrático medio, que básicamente es la distancia potenciado a la 2 en este caso, que simplemente corresponde a esa diferencia que yo voy a tener entre la estimador y el valor real que yo puedo mantener por acá. Y esto se vuelve fundamental porque desde el punto de vista estadístico, ese sesgo nos permite reacondicionar la señal de forma adecuada. Y uno puede incluso trabajar directamente con porcentajes o eficiencias relativas, que los vamos a ir entendiendo en la siguiente sesión cuando hablemos especialmente de ejemplos prácticos y la parte de medias, em, en este caso de la verosimilitud. Vamos con otro ejemplo. Supongamos que tenemos una media, una muestra aleatoria de tamaño 2n de una población denotada con el valor esperado que tiene la media y la varianza pues termina siendo la parte de la varianza. Y tenemos dos estimadores adicionales. ¿Ok? En este caso, nosotros tenemos esta parte de los estimadores que la media poblacional pues corresponde a la división entre 2n y la división entre x, entre 1/n, que nosotros podemos tener. La pregunta es, ¿cuál de los dos estimadores es mejor? ¿Ok? Recuerden lo que estuvimos hablando a nivel de las propiedades. Al final del día, algo que corresponde mucho termina siendo la menor varianza que podamos tener. Y en este caso, estos estimadores nos deberían permitir poder establecer cuáles son esas líneas en la parte de estimación del sistema. Y vean que lo que pasa es que el sistema como tal
va aliviando la probabilidad de errores que yo tenga. Es decir, este es mi estimador X1 y este es mi estimador pues, X2, ¿no? Entonces, por cada... Entonces, que yo voy a tener, pues básicamente voy a tener el doble para cada uno de ellos. Entonces, al reducir la parte de la responsabilidad, yo podría indicar de entrada que estos valores son los que realmente podrían acercar mejor, dado que tienen menor probabilidad de pérdidas de información que nosotros podamos establecer por ahí. Bien, con esto doy por terminada esta primera sesión. Lo que vamos a evaluar en la segunda unidad o en el siguiente video corresponde a lo que es el método de la máxima de verosimilitud y las distribuciones de muestreo que nosotros podamos tener por acá. Y estos métodos de verosimilitud dependen de dos temas importantes: de logaritmos para optimizar la función y la parte de derivadas. Y que está relacionado con lo que les explicaba un poco, con esos búsquedas de los mínimos locales. Así que pues gracias por estar hasta acá y nos vemos en el próximo video donde vamos a meternos de lleno con lo que son las máximas de verosimilitud.